las salas de Nos da de nuevo mucho gusto poder saludarlos a todos ustedes, a quienes a través de las redes sociales de Canacintra Hermosillo nos hacen el favor de seguir la transmisión de este segundo día de actividades de este encuentro de negocios 2022. Hemos iniciado con una extraordinaria conferencia que el ingeniero Darío Sánchez ha desarrollado magistralmente. Y la que tenemos a continuación no es para menos, ya que es un tema en boga importante que mucho tiene que ver a los que el día de hoy nos encontramos presencialmente en sala de Canacintra, la Casa de los Industriales. Así que les informo que la conferencia que a continuación se está desarrollando es Economía Sonorense y Futuro de la Industria Automotriz. Así que mientras tanto, he de platicarles antes de que tenga a bien tomar el tiempo y desarrollar su conferencia. Voy a robarle unos cuantos segundos al licenciado Alejandro Romero Ayala para poder platicarles de nuestro patrocinador. Precisamente quiero presentarles información de nuestro patrocinador AON. Adelante. En Neyon somos consultores de seguros y fianzas, líderes en administración de riesgos. Diseñamos estrategias vanguardistas y a la medida, con asesoramiento de nuestros especialistas locales y globales. Nuestro reto es mantenernos al ritmo del cambio para brindar a nuestros clientes las mejores respuestas y soluciones, enfocando nuestros esfuerzos en necesidades especializadas por industrias. Contamos con la data, el soporte tecnológico y las alianzas estratégicas para obtener los mejores resultados. Capital humano, líneas financieras y seguros para fusiones y adquisiciones MIA, fianzas, Affinity, crédito, ciberseguridad, cargo, daños y beneficios para empleados. Nuestro propósito es lograr que nuestros clientes reconozcan el valor agregado de contar con nosotros y nuestro respaldo. Contamos con respaldo en protección patrimonial de negocio, seguros de gastos médicos, accidentes y vida, diseño de planes de retiro, esquemas de compensación y planes de bienestar laboral para fomentar la retención de talento. Somos expertos. Más de 80 años de experiencia nos respaldan. Agradecemos a la empresa AON por el patrocinio a esta conferencia y por su presencia en este encuentro de negocios 2022 organizado por Canacintra Hermosillo. Para dar inicio a la conferencia Economía Sonorense y Futuro de la Industria Automotriz, los invito a ver la siguiente videosemblanza de nuestro conferencista. Alejandro Romero Ayala, licenciado en Economía por la Universidad de Sonora. Joven emprendedor del año 1997 en Sonora, del Sistema de Desarrollo Empresarial Mexicano. Certificado en Desarrollo de Habilidades Directivas por TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. Reportero y editor de la sección Mercados del Imparcial de 1997 a 2007. Jefe de redacción de Informativo Entre Todos de 2007 a 2010. Director de Análisis Económico de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora de 2010 a 2015. Investigador del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora de 2016 a 2021. Director de Planeación y Evaluación del Desempeño del Ayuntamiento de Hermosillo desde septiembre de 2021.
Consejero estatal del Partido Acción Nacional desde octubre de 2021. Analista económico y estadístico para diversos medios de comunicación en Sonora desde 2008. Actualmente, colaborador diario permanente del noticiero de mediodía de Sergio Valle en 101.7 FM y colaborador semanal del noticiero matutino 60x60 de Jorge Morales en 106.3 FM. Señoras y señores, es un gusto recibir esta mañana en este encuentro de negocios al licenciado Alejandro Romero Ayala. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy agradecido de estar en este espacio con ustedes, de poder compartir información importante respecto a nuestra economía y el futuro, sobre todo en un sector tan importante como es el de la industria automotriz, que nos define en nuestras vocaciones como Estado. Antes que nada quiero agradecer desde luego a la Canacintra por la invitación, a su presidenta Silvia Álvarez, al director general Emanuel Pizano. También saludo a la directora de la Agencia de Desarrollo Económico de Hermosillo, mi compañera Gertia Gras, y pues muchas gracias a todos por estar en esta conferencia que la preparé con mucho esmero y espero que la información que les presente pues sea de su agrado, sea de su interés, que les sirva en la toma de decisiones y que además nos sirva para conocer cuál es la perspectiva de nuestra economía en el Estado. Obviamente vamos a empezar, necesitamos entender el contexto de nuestra economía, cómo ha ido evolucionando para saber dónde estamos. Esta ha sido la evolución de la economía sonorense a lo largo básicamente de 3 periodos. Retomo esta información del libro La economía en Sonora del doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, doctor en economía, una eminencia en cuanto al análisis económico en el estado de Sonora. Les recomiendo su libro, todavía está a la venta, muy didáctico y muy bueno. Pues ¿cómo empezó nuestro estado? En los años del porfirismo teníamos básicamente 4 sectores claves, que era el de harinas, que era el de textiles, que era el de cerveza y aguardiente y el cobre. Como sabemos, pues la mina de Cananea tiene desde mucho tiempo atrás, inclusive pues fue precursora, digamos, del movimiento de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles eran las empresas destacadas en aquel momento tan lejano? Bueno, pues estaba la cervecería Sonora, teníamos nuestra propia empresa cervecera, teníamos Molino el Hermosillense, que después evoluciona a Molino La Fama, y teníamos también la presencia de fábricas de Francia. Luego viene la etapa de la Segunda Guerra Mundial, viene la etapa de la industrialización en México, obviamente con medidas todavía proteccionistas, y tenemos el desarrollo de la harina de trigo, tenemos el desarrollo de los textiles a base del algodón que se cultivaba principalmente en el sur del estado, tenemos el caso de la uva, tenemos también ya empieza a desarrollarse el sector alimentos, sobre todo en lo que es el trigo, lo que es la carne, la leche y los derivados. Ahí las empresas destacadas, pues inclusive para los que tenemos más de 40 años, pues nos van a sonar muy bien. Estaba Oro Puro, bueno, son las marcas, ¿no? Oro Puro, Mesoro, pero que inicialmente empezaron con lo que era Frigorífica y Empacadora de Sonora, que luego se convirtió en empresa del Grupo Mesoro, y Productos Lácteos de Sonora, que conocemos como Oro Puro, que recientemente acaba de volver al mercado con los productos lácteos. Pero luego de esta etapa de preindustrialización que vivimos, sobre todo muy acompañada de la mano del gobierno federal y del gobierno del estado,
vamos hacia una transición ya plena hacia la industrialización. Y entonces ya tenemos nuevos sectores en nuestra economía. Tenemos el sector automotriz, sobre todo por la llegada de la planta Ford a Hermosillo. Tenemos el sector eléctrico, electrónico, con la presencia y cada vez el crecimiento más fuerte del sector manufacturero y maquilador. Tenemos lo que es el cobre y el oro. Ya no solamente somos productores de cobre, sino también empezamos a destacar con las minas de oro en el estado. Y tenemos también la cerveza, con la presencia pues, de las cerveceras en el sur del estado, sobre todo con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que ahora pues obviamente ya es parte de Heineken. Y sigue la presencia pues, de Mexicana de Cananea, Mexicana del Cobre, y ya en el sector maquilador empieza a cobrar relevancia lo que es Maquilas Tetacawi, que la tenemos en la región de Guaymas, en Palma. Entonces vemos que ya los jugadores y los sectores empiezan a ser otros, gracias en buena parte a la apertura económica, a la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles, el GATT, obviamente después el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y entonces ya nuestra economía empieza a abrirse, empieza a diversificarse, empezamos a atraer inversiones y eso ya provoca un cambio estructural en nuestra economía. Es decir, de pasar de empresas que de alguna manera estaban protegidas o que eran impulsadas internamente por el gobierno para una preindustrialización, pasamos a una apertura económica donde ya lo que importa es más la competitividad y el desarrollo de negocios, ¿no? Y la exportación. Como vemos, pues el escudo del estado de Sonora refleja las principales actividades que teníamos en los primeros años de nuestra economía. Vemos que ahí está presente lo que es la minería, vemos lo que está presente lo que es la agricultura, la ganadería y la pesca. Este sería el nuevo escudo del estado de Sonora si lo modernizáramos con los sectores que ahora tenemos presencia, ¿no? Digamos que sería la evolución gráfica de la economía sonorense, porque ahora ya tenemos presencia de otros sectores, pero bueno, esto nada más es, obviamente es anecdótico para despertarlos un poco. Esta evolución pues se ha reflejado en varios indicadores no solamente económicos, sino también socioeconómicos. En 1950, por ejemplo, el 54% de los sonorenses que estaban en la población ocupada se dedicaban al sector agropecuario, es decir, 1 de cada 2 sonorenses se dedicaban ahora sí que a criar vacas o arar la tierra o pescar, en fin, casi más de la mitad de la población. Sin embargo, pues avanzan las décadas y hoy en 2022 solamente el 9.2% de los sonorenses de la población ocupada se dedica a este sector primario. Vemos que los que van absorbiendo esa población ocupada, que se va transfiriendo de la agricultura, de la actividad agropecuaria, en principio se va al comercio, principalmente al comercio y los servicios, donde ahora trabajan 6 de cada 10 sonorenses, pero también va creciendo de manera muy clara y muy favorable lo que es el empleo en el sector industrial. Vemos que ya inclusive 1 de cada 3 sonorenses ya labora en la industria y obviamente hemos dejado un poco esa vocación del sector primario, la hemos dejado atrás. Ahora, esta gráfica es muy importante, es la evolución de los sectores, de la participación de los sectores en el Producto Interno Bruto estatal. Vemos que de 1970 a 1985, cuando todavía no llegaba esta apertura económica, no llegaba la planta Ford, no llegaban las cementeras,
no llegaban todavía estas industrias que le vienen a dar impulso a la economía sonorense, una refrescada, pues vemos que prácticamente no se movió la participación del sector industrial. Era más o menos del 20% en el Producto Interno Bruto. Pero vemos que empieza, recordemos que la Ford empieza a construirse en 1984, se hace el anuncio, es terminada e inaugurada en 1986 y los primeros autos pues son los modelos 88 que empiezan a salir en producción en 87, 88. Y vemos cómo la participación del sector industrial en nuestra economía pues no solamente se dispara, sino que además deja atrás a los demás sectores. Aunque no emplea a la mayor parte de la población, el sector industrial sí es el que genera más ingreso y más producción en nuestra economía y ya lo logró en 2020, aporta el 47.9% de nuestro Producto Interno Bruto, mientras que el comercio ya solamente genera el 44.8% y el sector agropecuario se redujo ya al 7.4%. Como vemos, es muy distinta la película a como la teníamos en 1970. Esto es una evolución en solo 50 años. Pasamos de ser una sociedad, una economía agropecuaria, primaria, a una sociedad industrializada. Estos son los sectores que más aportan actualmente en nuestra economía, son las actividades. Tenemos la minería. Esta es la película del 2020. Los datos están un poquito distorsionados por la situación de la pandemia. Si fuera de la pandemia, lo que pasaría es que que es la industria de transporte, los fabricantes de equipos de transporte, la industria automotriz y el sector electrónico, sería el primer lugar, más o menos con el 14% de la participación en el PIB estatal, y la minería se iría al segundo lugar, seguramente con un 11-10%. Pero como 2020 tuvimos el problema de la pandemia y además Ford cambió sus modelos que estaba fabricando en la planta Ford, por eso no sale tan alto como debería en la participación del Producto Interno Bruto. Pero aún así, estos 5 sectores, estas 5 actividades generan la mitad de nuestra economía en el Estado. Estamos hablando de la minería, el comercio al por mayor, la industria, como les digo, de equipos de transporte y electrónica, el comercio al por menor y la industria de la construcción. ¿Qué beneficios nos ha traído la industrialización en nuestra economía? Pues la verdad es que ha sido un acelerador de nuestro crecimiento económico. Es cierto que hemos tenido caídas en la economía sonorense, pero se han debido a factores externos que han sido difíciles de capotear. Tenemos, por ejemplo, el error de diciembre, fue una de las caídas que tuvo la economía sonorense, caímos menos 5.1%. Luego, en 2001, 2002 y 2003, esa fue una de las peores etapas de la economía estatal. Muchos lo atribuyen a los atentados del 11 de septiembre, obviamente los atentados terroristas a las Torres Gemelas, pero yo en realidad lo atribuyo más al ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, que nos quitó muchísima industria manufacturera y maquiladora que en ese momento se relocalizó en el sudeste asiático y en China, y obviamente a nosotros nos dejó pues de alguna manera débiles en cuanto a crecimiento económico. Sin embargo, en 2002-2003 la planta Ford anuncia su ampliación para tener a los proveedores de primero y segundo nivel, además, y empieza a producir ya otro tipo de autos que son el Ford Fusion, el Lincoln MKZ, el Mercury Milan, y nuestra economía empieza otra vez a retomar el crecimiento por niveles arriba del 5%. Después tenemos la
desagradable fortuna de caer con la gran recesión de Estados Unidos, lo que fue la crisis hipotecaria del 2009, pero nos recuperamos rápido y llegamos a crecer al 9% durante 2011, y luego Ford anuncia una nueva ampliación de $1,000 millones de inversión para su planta en Hermosillo, y empezar a fabricar modelos híbridos del Ford Fusion y del MKZ, y se mantiene una etapa de crecimiento bastante importante hasta el año de 2016, que ya empieza a decaer la producción de los vehículos que se estaban ensamblando en la planta Ford. Es la realidad que empieza a decaer el mercado para el Ford Fusion y para el Lincoln MKZ, y eso ya empieza a repercutir en nuestra economía, pero afortunadamente después la planta pues plantea ahora empezar a producir lo que es la Bronco Sport y lo que es el Pickup Maverick. Pero si lo vemos, pues llegamos a tener, gracias a esta industrialización, crecimientos del 10, del 8, del 9, del 9.3%, salvo en esos problemas cíclicos externos que obviamente pues afectaron al mundo, afectaron a nuestro país, y si acaso el único que fue interno fue el caso del error de diciembre en 1994. En los últimos 15 años, otro efecto de esta industrialización y sobre todo de nuestra apuesta al sector automotriz, bueno, ha sido que nuestras exportaciones se han duplicado en el estado. Pasamos de 12.980 millones de dólares en 2007 ahora en 2022, con el crecimiento actual que muestran las exportaciones al primer semestre de este año, calculo que van a terminar en los 24.000 millones de dólares. ¿Qué exportamos más? Fabricación de equipo de transporte, alrededor de 6.700 millones de dólares anuales, que representan el 27.7% de nuestras exportaciones. Luego tenemos los equipos electrónicos y eléctricos, 16% de nuestras exportaciones. La agricultura todavía aquí tiene una participación importante. La agricultura, con 2.600 millones de dólares, aporta el 10.8% de nuestras exportaciones. En el caso de la minería es el 10.3%, con 2.500 millones de dólares de exportaciones. Y ya después, en menor medida, están la industria metálicas básicas y la industria de bebidas, que sobre todo son las cerveceras que tenemos en nuestro estado. Entonces, como vemos, el sector automotriz nos genera crecimiento, nos genera atracción de divisas y nos ha llevado a otro nivel en cuanto a desarrollo económico. Esta tabla me parece muy trascendente para entender por qué debemos de seguir el camino de la industrialización. Como vemos aquí, estos son datos del Censo Económico 2019. Vemos que, por ejemplo, la cría de animales y pesca, el censo no toca el sector agropecuario, no toca, la agricultura y la ganadería. Este sector tiene 1.060 empresas en el estado que generan 28,000 empleos, aportan el 1.6% del valor agregado bruto, que es el equivalente del Producto Interno Bruto, digamos, para cuestiones del censo, y paga el 1.8% de los salarios. Es un sector pequeño, digamos que no es el que nos interesa estudiar. Pero vemos en el caso de la industria, a pesar de que solo tiene el 12.8% de las empresas en el estado, genera el 35% del empleo, aporta el 65% del valor bruto agregado, pero además, ahí está lo importante también,
paga el 52% de las remuneraciones en el Estado. Es decir, el sector industrial es de los que mejor paga o de los que más contribuye a la masa salarial, por decirlo así, de nuestro Estado. Y obviamente esta masa salarial es importante porque luego permea y se distribuye en otros sectores, como es el caso del comercio y los servicios. Y en contraste tenemos que el sector comercio tiene el 86% de las empresas, comercio y servicios, pero solamente aporta el 60% del empleo, genera el 33% del valor agregado y a pesar de que es el 86% de las empresas y el 60% del empleo, solamente paga el 46% de los salarios o las remuneraciones en nuestro Estado. Entonces, el sector industrial no solamente impulsa el crecimiento, no solamente impulsa nuestra captación de divisas, sino que además es un generador de empleo mejor remunerado, al menos mejor que los otros sectores, y eso propicia que nuestra economía y nuestro mercado interno crezca de manera más acelerada. Ya en específico el sector automotriz, veamos la potencia, esto para mí es un dato muy importante, a pesar de que solamente representa 116 empresas, el 0.1% de las empresas en Sonora aporta el 6.7% del empleo, son más de 52,000 empleos que aporta en el estado del sector automotriz, aporta el 15% de nuestra economía del valor agregado bruto y genera el 11.5% de los salarios y las remuneraciones que se pagan en nuestra entidad, a pesar de que solamente representa el 0.1% de las empresas. De ahí la importancia de que este sector estratégico se siga convirtiendo en nuestra vocación, lo sigamos reforzando, pero sobre todo que nos sigamos adaptando a las nuevas tendencias que vienen en el sector automotriz. Esto también viene a remarcar el caso de los salarios. Esta es la evolución del salario promedio en Sonora en los últimos 22 años. Vemos que el alza acumulada del salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS es del 271%, es decir, prácticamente se han triplicado los salarios en ese tiempo. Y muchos dirán, bueno, pero pues es efecto de la inflación. Ok, si checamos la inflación acumulada en el mismo periodo, es decir, en los últimos 22 años, los precios han aumentado un 159%. ¿Esto qué quiere decir? Que los salarios en Sonora han crecido por arriba de la inflación gracias a este proceso de industrialización y gracias al crecimiento del sector automotriz. Pero bueno, estos números positivos y estos datos, digamos, alentadores de lo que ha sido la transformación económica de nuestro estado, no están exentos de retos y de oportunidades y de dificultades, ¿no? Ahorita actualmente, ¿qué dificultad tenemos? El problema es que se nos ha caído la producción de la planta Ford. Esta es la evolución. En las barras azules vamos a ver el número de autos que se han ensamblado en la planta Ford local en los últimos 17 años. Y vemos que el pico fue en 2013 con 375,000 automóviles ensamblados en la planta Ford de Hermosillo. Y a partir de ahí pasa algo, sucede algo, los modelos empiezan a dejar de ser atractivos para el mercado estadounidense, para el consumidor estadounidense, y poco a poco van bajando hasta que obviamente hasta que caen en 2020 por la situación de la pandemia a solamente 129,000 unidades ensambladas en la planta Ford de Hermosillo. ¿Yo a qué lo atribuyo esta caída? Digo, ahorita van a tener a la persona de la manufactura de Ford, él podrá desmentirme o confirmarme. Yo atribuyo esta caída
a los precios de los combustibles en Estados Unidos. En su momento el Ford Fusion y el Lincoln MKZ, pues respondieron a un periodo de precios altos de los combustibles. Como eran carros compactos o subcompactos, que de alguna manera ofrecían al consumidor estadounidense cierto rendimiento en los combustibles, era uno de sus principales atractivos, pues cuando están más altos los precios de la gasolina internacional, pues obviamente estos carros alcanzan su pico de producción y de venta en los Estados Unidos. Pero luego se desploman los precios del petróleo, se desploman obviamente los precios de las gasolinas y empieza a bajar el interés del consumidor estadounidense en este tipo de automóviles compactos o subcompactos. Y afortunadamente, para nuestra suerte como ciudad, la Ford nos asigna lo que es el proyecto de la Bronco Sport y del Maverick, también el Pickup Maverick, y ya vemos una tendencia de crecimiento nuevamente en la producción de nuestra planta Ford. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de los niveles que alcanzamos en 2013, ¿no? Entonces, y está la incertidumbre de que ahora, aunque en esos carros grandes que se están ensamblando en la planta Ford, ahora los precios de los combustibles van a la alza. Entonces, ¿irá a cambiar el patrón nuevamente de los consumidores en Estados Unidos? ¿Van a buscar a carros chicos o ante el cambio tecnológico se van a ir a la electromovilidad, se van a ir a los carros eléctricos? Entonces, ese es un reto que viene interesante con este cambio de tendencia en los precios de los energéticos tradicionales o de los combustibles fósiles. Otro aspecto, otro reto importante que deberíamos de estar capitalizando como Estado y como país es la lucha de la hegemonía mundial por la economía mundial. Hay una lucha ahorita entre China y los Estados Unidos por ver quién es la potencia número uno a nivel internacional. Como vemos, el Producto Interno Bruto de China ya prácticamente está por alcanzar en unos años más, quizás 2030, 2035, al de Estados Unidos. Desde Donald Trump vemos que Estados Unidos ha estado aplicando medidas para afectar el comercio con China, debilitar de alguna manera su crecimiento comercial y que le pueda disputar, digamos, la hegemonía a nivel internacional. Por eso en este momento hay un proceso donde muchas empresas que estaban en China desde la apertura de ese país a la OMC se están relocalizando hacia partes más cercanas a Estados Unidos, al mercado estadounidense. Además, la pandemia provocó el rompimiento de muchas cadenas de distribución, de muchas cadenas de suministros, saturó los puertos del mundo y ahora las empresas dicen, ¿sabes qué? Me conviene estar más en mi mercado más importante, en mi mercado más trascendente. Entonces, están buscando relocalizarse hacia México y ahí es una oportunidad que tendríamos nosotros que aprovechar para que esas empresas se vengan a nuestro estado. Este es el grado de integración. Por eso es muy importante eventos como el que está realizando hoy Canacintra, que es el encuentro de negocios. Tenemos muy poco grado de integración en la industria manufacturera y de exportación en nuestro estado. En 2008, de 94,000 millones de pesos que compraba en insumos el sector manufacturero y maquilador, solamente 12,800 millones se vendían de insumos nacionales. Es decir, el grado de integración era solamente del 13.7%. Algo sucedió, la verdad no les sabría decir porque ya no tuve tiempo de estudiarlo. Algo sucedió en 2018 que los insumos se dispararon a 225,000 millones de pesos. Eso es lo que compra de insumos la industria manufacturera en Sonora. Y logramos venderles el 46%, es decir, 104,000
millones de pesos logramos venderles a la industria manufacturera, al menos de empresas nacionales. Sin embargo, después de 2018 volvimos de alguna manera a donde empezamos. Casi fue como el serpientes y escaleras, y caímos a una integración del 20.7%, es decir, de 183 mil millones de pesos que va a comprar este año la industria manufacturera en insumos, solamente le vamos a vender 37 mil. Entonces, imagínense la oportunidad de negocios, de proveeduría que habría para nuestras empresas en México y en Sonora si le comiéramos otro 20% de ese mercado. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos en negocios y en generación de empleos para nuestro estado. Obviamente, el problema del cambio climático, el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha encarecido los precios de los energéticos nuevamente, pues está obligando a que muchas empresas y muchos países estén tomando la decisión de ya ponerle fin a la venta de autos a base de gasolinas. Hasta el momento, estos son los países que se han comprometido entre 2035 y 2040 a dejar de vender autos a gasolina. Está el caso de Canadá, está el caso de Chile, está el caso de Dinamarca, la India, Polonia, Suecia, Turquía, Reino Unido y el estado de California, que recordemos que por sí solo es una economía de las más importantes a nivel mundial. Y en el caso de las armadoras, Ford, General Motors, Mercedes-Benz y Volvo también han hecho un compromiso para dejar de vender los autos a gasolina. Entonces, los autos a gasolina tienen los días contados y nosotros empieza de aquí el cronómetro a correr para que nos subamos a ese cambio o nos quedemos fuera. Entonces, tenemos que prepararnos y, como lo decía el expositor anterior, a lo mejor ya el convertirte, digamos, en autopartero, pues va a ser en ciertos rubros, a lo mejor en llantas, a lo mejor en puertas, en carrocerías, en espejos, retrovisores, pero ya lo que es la maquinaria interna de los automóviles, sobre todo en lo que tiene que ver con motores, mangueras, pues muy probablemente ya ahí no va a haber oportunidades porque se van a mudar hacia un modelo de electromovilidad. Obviamente aquí está otra oportunidad importante para nuestro estado. Sabemos de la existencia de yacimientos de litio. Es el nuevo oro blanco del siglo XXI. En 2022 se ha logrado un precio récord, ha alcanzado un precio récord el precio del litro. Estamos hablando de $78,000 por tonelada. Habrá que ver en el caso de Sonora cuál es el modelo que se va a seguir para lograr extraer este litio, que además en el caso de Sonora no es como en otros países, es decir, por ejemplo en Argentina, en Chile, en Bolivia, básicamente el litio se extrae de salares, es decir, está de alguna manera en suelo abierto. En cambio, en el caso de Sonora, está incrustado en las piedras, está incrustado, se tiene que de alguna manera meter al subsuelo, buscar los procesos para extraerlo de las rocas que hay en las minas que puedan tener este mineral, y por lo tanto va a ser un proceso más complejo y seguramente más caro. Entonces no está fácil el reto del litio en Sonora, y me preocupa, esto ya es una opinión personal, me preocupa el modelo que se está siguiendo en nuestro país, un modelo de una empresa paraestatal, cuando lo que deberíamos de estar buscando, la prioridad debería ser extraer ese litio, que se aproveche para los procesos en Sonora, que se aproveche para la exportación y sin que tenga costo para las finanzas públicas del país. Entonces, finalmente yo creo que puede haber una posibilidad para que el gobierno en México construya un esquema donde con la participación de inversionistas extranjeros busque el mejor modelo
para extraer el litio y conseguir una renta nacional, como pudiera ser en el caso del petróleo. Ahora, con todos estos retos que comentamos y oportunidades, ¿qué deberíamos de hacer? Recapitulando, aprovechar la relocalización de las empresas que actualmente están en China o Asia y que buscan estar más cerca del mercado estadounidense. Esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Si Sonora y México dejan pasar esta oportunidad, créanme que nos vamos a lamentar, porque es algo como lo que sucedió en 2001, 2000, cuando China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, nos jaló toda la industria manufacturera, se fue para allá en busca de los costos tan atractivos que tenía China en ese momento, y ahora tenemos la oportunidad, ahora sí que de regresarles ese golpe y traernos industria que nos ayude a nuestra transformación económica, que nos ayude a mejorar el grado de integración y que nos ayude a mejorar los ingresos de nuestra población. También reforzar nuestra vocación automotriz. Sin embargo, ahí lo que dijo el expositor anterior me dejó pensando, y efectivamente tenemos que ver bien en qué sectores, en qué actividades del sector automotriz podemos encajar nuestro crecimiento, porque viene un cambio muy importante con la electromovilidad. Ya las partes, digamos, que se van a poder ensamblar de un carro ya no van a ser las mismas, y pudiera ser, como él comentó, una oportunidad muy importante lo que es el reto de la carga de estos nuevos automóviles que se van a mover con base en la electricidad. Elevar el grado de integración de las empresas locales, como vimos, está muy bajo. Le estamos vendiendo 1 de cada 5 pesos que consume la industria manufacturera. Necesitamos elevar ese grado de integración al menos al 40-50%. Por eso es muy importante encuentros de negocios como estos que celebra Canacintra, para que las empresas locales vean las oportunidades que tienen de convertirse en proveedores de la industria local. También, obviamente, como ya lo comenté, está buscar un mejor modelo para la explotación del litio. Yo en lo particular creo que una empresa paraestatal tipo Pemex no es el camino adecuado. Creo que deberíamos de pensar en un esquema de alianza con inversionistas privados y sobre todo inversionistas extranjeros que tengan el conocimiento y el capital para ayudarnos a extraer el litio, y sobre lo que se extraiga, entonces sí cobrar una tasa de renta nacional sobre el litio. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente todo lo que hay en el subsuelo es propiedad de la nación, eso siempre ha sido, y podemos encontrar métodos y mecanismos mucho más económicos que no nos desangren las finanzas públicas del país y que nos permitan acceder más rápido, sobre todo, al litio. Por ejemplo, ahorita Bolivia tiene un esquema parecido al de México, una empresa paraestatal que es la única que puede extraer el litio, y la verdad es que hasta ahorita ningún gramo de litio se ha extraído todavía en el caso de Bolivia. Impulsar la investigación y la innovación en los centros de educación superior del Estado para que generen tecnología y soluciones enfocadas a la electromovilidad. Necesitamos hablar con nuestras universidades, sentarnos con los investigadores y que sus proyectos de investigación, sus proyectos de innovación se enfoquen hacia estos nuevos rumbos que tiene la economía y el sector automotriz, y que de alguna manera nos podamos subir en la generación de tecnología y de patentes enfocadas al sector. Bueno, ya con esto es con lo que cierro la participación. Si hubiera algún comentario, alguna duda, con mucho gusto yo voy a seguir por acá para resolvérsela. Les dejo mis redes sociales, donde divulgo muy comúnmente datos como los que les acabo de presentar, para quien le interese. En Twitter estoy como @AlexRomeroAyala y en Facebook como Alex Romero. Muchas gracias.
Muchas gracias al licenciado Alejandro Romero Ayala por su participación el día de hoy. Voy a pedir la presencia del licenciado Javier Villegas Orpinela, consejero nacional de Canacintra, para que sea él el encargado de entregarle este reconocimiento a Romero Ayala por su destacada participación el día de hoy en este encuentro de negocios. Adelante, por favor. Alejandro, gracias por tu participación. Aquí pues el reconocimiento de la Cámara por haber expuesto este tan importante tópico que es la economía de Sonora. Y una aclaración, también Alejandro participa en la revista Correo y en Telegrama, aunque no apareció aquí en un inicio. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Ah, ok. Muchas gracias al licenciado Alejandro Romero Ayala por esta excelente exposición. A continuación, los invitamos a seguir con nosotros porque en unos momentos más estaremos iniciando el panel Proyección de la Industria Automotriz hacia la electromovilidad. Será cuestión de minutos para que iniciemos este panel. A todos, gracias por seguir la transmisión de este encuentro de negocios 2022 de Canacintra Hermosillo. No, es cierto, fíjate. Lo que pasa es que... No.
Esta es la silla de acá de la derecha, ¿sí? ¿Estás viendo? Es la silla de la derecha este. 1, 2, 3, 4, está abajo, súbele. 1, 2, 3, ok, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ahí bueno, ahí bueno. Sí, 1, 2, 3, 4, ese es el que sigue. 1, 2, 3, ok, ahí está bien. Ok, 2, ey. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno.